Ah, llegó al final. Bien, estamos acá con un Carva estático. Como siempre, ¿no? Es lo mismo. La verdad, al final es lo mismo. Ahora tenés que decir mucho la primer, porque Carlos No, va a estar ahí igual creo que deseando corregirte. ya nos tiene entrenados. Somos como los perros de Pavlov. Dice primera y salta primera. Y estaba pensando otro acrónimo con CFM, pero no me sale. Otra sigla de Carva. Así que bueno, ya que estamos, vamos a pasar a la primera columna de esta noche, que es o esta tarde más bien, porque son las 7:30. Estamos ahí en el límite entre la tarde y la noche. La famosa, oscurece a las 6 de la tarde, igual. Me deprime tanto. Estamos igual cerca de empezar a cambiarla. el 21 de junio, faltan 2-3 semanas. La famosa tarde-noche, donde vamos a hablar de los 50 años del Operativo Independencia. Algo que yo no, o sea, bueno, yo justamente son temas que trabajo mucho, entonces pero por ejemplo les pregunto a ¿ustedes saben qué es el Operativo Independencia? Comenzado en 1975. Bueno, es interesante esto, porque es algo que no es tan conocido, incluso entre personas que, digamos, tienen cierto grado de compromiso político, conocimiento, digamos, de la historia, en este caso como ustedes. Que bueno, el Operativo Independencia es una acción militar de gran escala represiva que se dio en la provincia de Tucumán a partir del 9 de febrero de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón, que fue ordenado por un decreto presidencial que es muy famoso, porque este decreto es ese famoso decreto, uno de los 4 realmente, pero el primero de ellos, que dice que hay que aniquilar el accionar subversivo, ¿no? Obviamente este primer decreto está circunscripto a la provincia de Tucumán. Ahora vamos a hablar por qué, pero en líneas generales es porque el RP, o sea, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, tenía lo que se llama un foco guerrillero rural, digamos, que ellos lo llamaban la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que vamos a discutir un poco cuán foco guerrillero era eso realmente y cómo lo interpreta el ejército y cómo se agarra el ejército de esto. Y lo más importante de este operativo es que de alguna manera es el puntapié inicial para lo que va a ser el terrorismo de Estado durante la última dictadura. No es que no tengamos casos previos de terrorismo de Estado, pero la metodología que va a utilizar la dictadura, sobre todo con los secuestros, torturas y desapariciones, va a ser el primer ejemplo, el primer lugar donde se va a desarrollar, donde de hecho vamos a tener el primer centro clandestino de detención del país, con las características que tuvieron todo esto previo a la dictadura del gobierno de Isabel Perón, dijiste. Claro, en el gobierno de Isabel Perón, que es la escuelita de Faymayá, así se lo conocía el lugar. Bien, ¿cómo comienza esto? Les decía que en 1974, a comienzos del año, el PRT-ERP, o sea, el PRT como organización se funda en el año 1965 como la fusión de 2 organizaciones. El Frente Revolucionario Indoamericano Popular de los hermanos Santucho, que tenía base sobre todo en Santiago del Estero y Tucumán, porque Santucho era santiagueño, y el Palabra Obrera, que era de Nahuel Moreno, que básicamente Nahuel Moreno es como medio el padre del trotskismo argentino. Esa organización en 1968 se divide en 2, quedando el PRT y lo que después va a ser el PST, que hoy sería, que luego de la dictadura fue el MAS, y hoy sería todos los partidos trotskistas que conocemos, menos el Partido Obrero, que viene de otro partido que se llamaba Política Obrera, que existía ya en la década del 60 también. De hecho, hoy existe el Partido Obrero y Política Obrera, que es una fracción del Partido Obrero, que es la de Altamira, el propio Altamira, de hecho. Bien, pero bueno, lo importante es que el PRT en 1970 crea su brazo armado, que es el ERP, que va a ser la segunda organización guerrillera en importancia en la Argentina. Y algo que siempre Santucho tuvo en la cabeza era la creación de un foco guerrillero. Y acá es interesante discutir un poco qué implica esta idea del foco guerrillero rural. En la
idiosincrasia, digamos, de las organizaciones revolucionarias, luego de la Revolución Cubana, quedó el imaginario de el foco rural, ¿no? La cosa de la Sierra Maestra, ¿no? Donde el revolucionario se mimetiza con los campesinos, se esconde y crean, digamos, como un espacio propio, como una suerte de zona liberada. Lo cual no es del todo genuino, digamos, si somos bastante serios al analizar la Revolución Cubana. No es del todo correcto decir que es una revolución de tipo rural, porque, por ejemplo, el 1 de enero de 1959, el día en que triunfa la Revolución Cubana, es gracias, no digo que Sierra Maestra y la guerrilla rural no haya sido importante, pero ese día también hubo una huelga general revolucionaria de parte de la Central Única de Trabajadores, de la CUT. Entonces, no es que sea solo, así como, digamos, esos son imaginarios que se construyen, así como, por ejemplo, en la Revolución Rusa siempre se habla de los obreros industriales y un poco se opaca la participación que tuvieron los soldados y los campesinos, que fueron súper importantes, pero porque, bueno, es una construcción de un relato, ¿no? En el caso de la Revolución Cubana siempre quedó esta idea. El ERP, en estas ideas que se mezclan de estos dos partidos que vienen, toma algunas ideas, digamos, del foco rural, pero realmente la critica lo que se va a llamar el foquismo digamos, que es como la teoría militar política de Che Guevara, que dice que, bueno, que un foco político guerrillero bien dirigido, digamos, como que puede esparcirse e ir creciendo. Lo que plantea LERP es una idea que toman del caso de China y de Vietnam, que es la guerra popular prolongada, que es, digamos, una idea de que hay que esperar a que las condiciones estén dadas para tomar el poder, pero que eso se va construyendo y que la acción armada es parte de lo que empuja a la construcción de esas condiciones objetivas. Bien. Digamos, vos necesitas condiciones subjetivas, que son, digamos, la conciencia de los trabajadores, que eso, bueno, se va trabajando y ellos entienden que después del Cordobazo hay condiciones subjetivas, pero no hay condiciones objetivas. Eso, según ellos, se va conformando con la lucha popular que tiene que ser armada. Cuando se den las condiciones, que ellos estén preparados para ir y tomar el poder. Es que realmente no es cuando se den, sino que generar esas condiciones se construyen, claro, digamos. Diferente de la posición que va a tener, por ejemplo, los partidos trotskistas, que dicen, bueno, cuando, digamos, que no creen en la lucha armada porque creen que es vanguardista eso, digamos, y que creen que justamente hay que acompañar con la huelga general revolucionaria cuando las condiciones estén dadas para esa situación. Bueno, un debate muy teórico que es súper interesante, pero que lo que quería básicamente era graficar la idea de que dentro del PRT existió desde su conformación, desde la conformación del ERP en 1970, la idea de crear un foco guerrillero en el campo. Particularmente la idea siempre fue en Tucumán, porque Tucumán era, no solo que era la cuna de la militancia política de los hermanos Santucho, con los trabajadores azucareros de la FOTIA, la Federación Obrera de Trabajadores de los Ingenios Azucareros, uno de los gremios más importantes del país y más combativos, sino que también entendían que el monte tucumano daba condiciones geográficas para poder desarrollar un foco rural. Hay que decir que en la Argentina las experiencias de guerrilla rural, que habían sido 3 sobre todo, habían sido, digamos, el Uturuncos a fines de los años 50, con la primer guerrilla peronista, que básicamente hacen un operativo y al segundo caen todos. El EGP, el Ejército Guerrillero Popular, liderado por Massetti, que la idea era que se sume a la guerrilla que el Che estaba desarrollando en Bolivia, y eso lo hacen en el año 64 y caen sin poder llegar a hacer nada. Y la FAP, la primera experiencia de la FAP en Tacorralo, donde lideradas por Cacho Embar el Cadri, que también caen sin llegar a hacer ningún operativo. ¿En qué provincias? En el año 68. Creo que lo de Embar el Cadri es en Tucumán también, ahora no me acuerdo. También por el norte, porque me dijiste... Sí, siempre es todo por el norte. Lo de Uturuncos creo que es en Chaco o Santa Fe, no me acuerdo ahora. Pero lo interesante es que estas experiencias lo que muestran un poco es que la guerrilla rural en la Argentina era un fracaso estrepitoso. O sea, con suerte concretaron entre 3 organizaciones revolucionarias un operativo. Literal, o sea, nunca llegaron a hacer nada, ¿no? Como que lo armaban y caían.
Entonces, primero la FARC en el año 68, la FAP cuando se reorganizan después de la caída de Tacorralo y sobre todo ERP y Montoneros que nacen en el año 1970, van a ser guerrillas urbanas, no van a ser rurales. O sea, se van a desarrollar en las ciudades como también va a pasar en Uruguay y en Chile. O sea, es una característica propia del Cono Sur. Porque también, digamos, las fuerzas represivas, después de la experiencia de la Revolución Cubana y de otras experiencias que en otros países de América Latina se dan un poco más temprano, se preparan mejor, digamos, para el combate contra esa guerrilla rural que contra las guerrillas urbanas que, sobre todo en el Cono Sur y particularmente en la Argentina, van a tener un crecimiento muy grande, sobre todo en el año 73. Dicho todo esto, el año 74, que no es cualquier momento, porque el año 73 es el momento de apertura democrática, cuando Cámpora gana las elecciones, y si bien el ERP no acompaña, obviamente, la candidatura de Cámpora, porque ellos no creen en la democracia burguesa, si bien tratan de instalar la candidatura de Tosco como para jugar, pero bueno, no sucede. Sí es un momento que esa apertura, que la verdad que termina durando muy poco, porque ya para fines del año 74, hablar de democracia en la Argentina es complicado, cuando a partir de noviembre se instala el estado de sitio ya directamente en el gobierno ya de Isabel Perón, ¿no? Perón, recordemos, muere el 1 de julio del 74. Pero tanto ERP como Montoneros tienen durante el año 73 un crecimiento exponencial. Montoneros muchísimo más, pero el ERP también tiene un crecimiento gigante. Con distintas experiencias. Y en ese marco ellos entienden, con este crecimiento de la lucha revolucionaria, que ellos sí reconocen igual que el haber logrado elecciones era un paso adelante, como que el ejército había tenido que retroceder, se desarrolla entonces la idea de instalar este primer foco guerrillero en la provincia de Tucumán, que iba a llevar el nombre de Ramón Rosa Jiménez, que justamente era un trabajador de la FOTIA que había sido asesinado, o sea, de los ingenios azucareros, que era como la base social que el PRT quería representar. En algunos casos la representaba, en otros quería representarla dentro de esa provincia. Y también en Santiago del Estero, donde también era muy fuerte la FOTIA. Bien. ¿Qué pasa? La realidad es que este foco, desarrollo que tiene el ERP en el Monte Tucumano era muy pequeño. Muy pequeño. O sea, cuando hablamos, el propio Axel Vilas, que es el primer encargado del ejército en llevar adelante el operativo Independencia, del cual ahora vamos a hablar cómo se desarrolló, él mismo decía que nunca hubo más de 300 guerrilleros adentro del monte. Y 600 como mucho, contando los que estaban en las ciudades de alrededor como apoyo logístico. O sea, cuando hablamos de guerrilleros puede ser toda gente que trabajara en los ingenios azucareros y que viviera por ahí, No, esos eran cuadros militares que vivían en el monte. No, sí los del apoyo puede que sean militantes del partido que hacían tareas logísticas de apoyo, pero el guerrillero, digamos, que se dedicaba full rural, time ahí, está en el monte, duerme, se levanta, entrena y sale a combatir, digamos. Sí, algunos estaban un tiempo, volvían a su ciudad, o sea, como se podía entrar y salir, ¿no? Pero si estás ahí, sí, es un campamento militar, básicamente, ¿no? Recordemos que la idea acá era generar una zona liberada, cosa que nunca estuvieron ni cerca, y ahora vamos a discutir de eso. Pero según fuentes del ERP, y algunas que yo mismo he investigado bastante, nunca llegaron a más de 100 o 200 militantes, o sea, todavía menos. Pero así todo, el PRT-ERP va a mostrar este lugar como un paso, un gran hito en el crecimiento de esta guerra popular prolongada que deseaban desarrollar, y va a magnificarlo. Y esto al día de hoy todavía tiene consecuencias muy importantes, esta cuestión de que ellos lo magnificaban, y de hecho ellos justamente hablan de algo que hoy mismo los negacionismos se agarran, que es la idea de guerra. De guerra, y también hablan de que justamente ellos ahí poseían una suerte de incipiente zona liberada, cosa que no era real. ¿Por qué? Porque no tenían la fuerza suficiente para hacerlo. También quiero hacer un asterisco acá, que es que
si hubiesen tenido una zona liberada y hubiésemos tenido, digamos, las condiciones que indican que eso podría ser considerado una guerra, cosa que no es así, eso no niega las prácticas terroristas y el carácter de genocidio. No lo niega. O sea, porque también ahora parece que, no, hay que demostrar que no fue una guerra para que no fue un genocidio. O sea, no fue una guerra porque no lo fue. Pero aún si lo hubiera sido... Aún si lo hubiera sido un genocidio, no deja de ser un genocidio. Bien. El ejército, entonces, realmente el gobierno todavía de Isabel Perón, pero cada vez más condicionado por las Fuerzas Armadas. Pensemos que este es un momento de transición, ¿no? Donde de a poco las Fuerzas Armadas cada vez van tomando más lugar en la represión. De hecho, por ejemplo, para fines del año 75, el propio López Rega es echado del gobierno, más que nada por las grandes movilizaciones obreras que se dan en lo que se llama el Rodrigazo, que estamos justo cerca de las vísperas de... Creo que era hoy. O sea, hoy sería el aniversario de los anuncios que hace Rodrigo Celestino, que era el ministro de Economía de Isabel Perón. Pero bueno, después eso desencadena con el correr de los 2 meses siguientes unas movilizaciones obreras enormes que terminan con la renuncia de López Rega, entre otros funcionarios. Pero López Rega es más importante, con lo cual eso también genera un pase que el Operativo Independencia podría ser como un primer mojón de la represión del aparato paraestatal de la AAA al aparato estatal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como les decía, Isabel Perón agarra un hecho, ¿vieron siempre esta cosa de agarrar un hecho medio random para justificar? Que es que el 5 de enero del año 75, un avión de transporte militar que estaba haciendo tareas de reconocimiento, nada importante, se estrelló en Tafí del Valle, o sea, ahí en Tucumán, y se lo adjudican al ERP. Eso, o sea, lo adjudican como un ataque militar. Cosa que el mismo ejército, digamos, años más tarde, obviamente no en el momento, dice que no, porque el RP nunca manejó armas antiaéreas, o sea que eso era imposible. Pero bueno, de eso se agarra Isabel Perón para decir que ahí hay una zona donde está creciendo un poder. O sea, fíjense, este es un elemento típico que incluso al día de hoy las figuras como Victoria Villarruel mantienen, que es la de magnificar la fuerza de las organizaciones revolucionarias, diciendo esto, como no tienen armas antiaéreas, están por tomar el poder, cosa que no era real. Después no importa si vos creés que está bien o está mal, no era real. Ese es un primer elemento. Entonces, a partir de esto, lo utiliza como justificativo, digamos, como para firmar este decreto que básicamente lo que dice es que las Fuerzas Armadas tienen capacidad, más que capacidad tienen, o sea, primero que tienen capacidad de participar en la represión interna, cosa que por ley las Fuerzas Armadas no tienen permitido. De hecho, hoy es una discusión, ¿no? Digamos, o sea, ya desde esa época no se podía tampoco. No es que es una ley que se haya cambiado. Claro, no a menos que haya una, digamos... un evento así de esta característica que sea una guerra, que sea alguien que se esté sublevando. Claro, porque la idea es que... ¿Cuál es? La idea de conmoción interna. O sea, como que vos tenés, que es la base de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que el enemigo está adentro del país, no que está afuera, ¿no? Porque el ejército, la función del ejército es defender del enemigo externo. Entonces, en el caso de conmoción interna, supuestamente, que es lo que hace poco trató de instalar el propio gobierno de Milei. Después del día de la ley bases, amagaron con instalar el estado de sitio y decir que había estado de conmoción interna porque supuestamente había una amenaza de golpe de estado. Bueno, acá lo llevan adelante y entonces habilitan a las Fuerzas Armadas, a sus 3 armas, a participar de la represión interna y le dan, digamos, como una zona en Tucumán. Hay que acotar que para octubre 3 nuevos decretos firmados por Italo Luder, que hacía las veces de vicepresidente porque era presidente del Senado, y que cuando Isabel se iba de viaje, Italo Luder pasaba a ser presidente interino, digamos, de la nación. Realmente no se dice presidente, es en funciones del Poder Ejecutivo, porque legalmente nunca fue, no es presidente. Pero bueno, firmó estos decretos que ampliaban la zona de Tucumán a todo el país en octubre. Y que son esos decretos que, de hecho, le van a jugar muy en contra al peronismo en la campaña del 83, cuando Luder sea el candidato. Un delirio. Porque aparte él mismo decía que no había que juzgar a los militares, claro, porque él había comenzado esa represión también en parte, ¿no? Bueno, el 9 de febrero se hace como un gran evento así, donde va Isabel y llegan 1500 tropas del ejército.
Veamos, ¿no? Como O sea, los números. 1500 ¿no? es nada, pero si eran 300 realmente lo de la guerrilla. Es un montón, Es o un sea, montón. pero aparte 1500 ahí, después estamos hablando de miles y miles de tropas, digamos, movilizadas. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere mostrar el ejército es como que existe este peligro tremendo, incipiente toma del poder del marxismo internacional organizado, que estaba totalmente, digamos, magnificado. De hecho, la mayoría de los efectivos no ingresan al monte a combatir contra los guerrilleros, sino que se quedan a lo largo de los pueblos que están en la ruta 38, que es la que rodea, digamos, el monte tucumano. ¿Por qué? Porque lo que quieren es cortar supuestamente la línea de suministros y de apoyo táctico político entre los pueblos y el monte, donde en los pueblos estarían, digamos, los simpatizantes. ¿Qué pasa? Entonces acá aparece algo que va a ser típico, digamos, de la dictadura militar, que es utilizar la figura de las organizaciones revolucionarias para justificar una represión contra todo el conjunto de la sociedad. Si bien ya hablamos un montón de veces que los desaparecidos en su gran mayoría sí son militantes políticos revolucionarios de organizaciones que en muchos casos eran guerrilleras, la represión es sobre el conjunto de la sociedad. Y acá entonces incluso el propio Bussi, que va a ser el segundo encargado del operativo e interventor en la provincia de Tucumán, habla de, él asume más adelante, digamos que Vilas, y habla de la última etapa de la lucha, y donde dice que aunque la eliminación física de los últimos delincuentes subversivos que deambulan derrotados por estos cerros y montes tucumanos no será ni mucho menos la solución a los graves problemas, lo que dice es que hace falta el saneamiento moral y físico total y hasta las últimas consecuencias de la República. Entonces, que es algo parecido a lo que va a decir Videla tiempo más tarde cuando ya sea presidente de facto, que es que la subversión no es solamente empuñar un arma contra el gobierno, sino que también es, digamos, acciones subversivas, pensamientos subversivos, cultura subversiva, ¿no? Entonces acá, digamos, es gracioso porque están diciendo claramente las cosas, ¿no? Digamos. Bueno, la dictadura va a tomar, una vez que llegue el 24 de marzo, la dictadura, el operativo continúa en un... que aparte es un delirio, porque para el 24 de marzo de 1976 el ERP estaba casi diezmado. Y en el monte tucumano no quedaba nadie. O sea, no quedaba nadie realmente. Quizás quedaban algunos militantes, pero digamos, no se justificaba eso, pero así todo Tucumán lo toman como el lugar, como el gran foco, porque justamente le sirve más para mostrar esta idea de guerra. ¿Por qué? Porque se parece más a y recordemos que para que una guerra sea una guerra, los dos bandos contendientes tienen que manejar territorio, entre tantas otras cosas. Entonces Tucumán le servía más porque acá el propio ERP decía que manejaba un territorio que realmente no manejaba. Pero claro, ellos hacían propaganda con lo suyo, ¿no? ¿Qué van a decir? No, la verdad nos va para el orto. No logramos sumar a nadie, no logramos tomar ningún pueblo, cada vez somos menos. No van a poner eso, ¿no? Obviamente. De hecho, por ejemplo, el 24 de septiembre del 76, que es el aniversario de la batalla de Tucumán, Videla hace un acto en Tucumán uniendo la lucha de la liberación, o sea, de la independencia, perdón, con la lucha antiterrorista. De hecho, por ejemplo, en el año 77 también sale un libro editado por el Ejército que decía Tucumán, Argentina, cuna de la independencia, 1816, sepulcro de la subversión, 1975 a 1977. Como uniendo... Qué loco, ¿no? Porque, simbólicamente es muy importante. Claro, porque lo que están diciendo es que se agarraban de eso. Y de hecho, cuando a finales de... el 24 de septiembre del 76, ahí el acto que te decía de Videla, se decreta el final del operativo Independencia. Y ahí dice que se celebra esa victoria, pero que todavía falta la victoria sobre todo el país. También esto tiene que ver con otro elemento clave, que es que la dictadura siempre va, o como que uno de los pilares que tenía la dictadura que le daba cierta legitimidad entre muchas personas, era la lucha antisubversiva. O sea, había mucha gente que consideraba que eso estaba bien. Entonces,
si ese enemigo subversivo desaparecía, cosa que realmente para fines del 76 prácticamente estaba desaparecido, ellos tenían que inflarlo, porque uno de los problemas fue cuando se quedaron sin enemigo interno. Claro. Porque es como, bueno, pero vos viniste a hacer eso, bueno, ya está. ¿No? Entre los sectores que apoyaban eso, que no es nuestro caso, obviamente, ¿no? ¿Por qué es tan importante el operativo Independencia para ir terminando? En abril del 83, o sea, después de la derrota de Malvinas, ya anunciada la convocatoria de elecciones, la dictadura emite lo que va a llamar el documento final, que de hecho lo pueden buscar porque se emitió una versión televisiva, donde justamente ponen al operativo Independencia como el comienzo de lo que ellos consideran una guerra justa según ellos, y una guerra que era en defensa de la patria. Bueno, todos los argumentos que ya conocemos que esgrimen hoy mismo los negacionismos que ocupan la Casa Rosada. Donde justamente ponen como comienzo a el operativo Independencia. Y es más, un poco a propósito, ¿qué es lo que vienen a decir? Como, no, pero nosotros estábamos cumpliendo lo que dijo el gobierno constitucional de 1975, ¿no? Entonces también un poco los milicos se agarran de eso. Y por eso también es tan pésima decisión poner a Ítalo Luder de candidato. Es algo que decir que no estaba bien. ¿Quién más estaba de candidato como para decir? Bueno, el vice de Ítalo Luder era... Primero podría haber sido Cafiero, ¿no? Sí, que directamente. Mucho más. Y el vice de Ítalo Luder, Leónidas Sadi, era un chaqueño que... ¿Catamarqueño? Yo estaba seguro que era chaqueño. Bueno, catamarqueño acá como David, que había sido un defensor de presos políticos, digo, un perfil totalmente distinto al de Luder. Qué sé yo, por decir uno, ¿no? Pasa que, bueno, la rosca política, pensemos que Sí. obviamente tenía otro peso, ¿no? Los crímenes del Operativo Independencia quedaron impunes por mucho tiempo. Recordemos que dijimos que en el Operativo Independencia se creó lo que sería el primer centro clandestino de detención, que fue en la escuelita de Faimayá, donde se calcula que pasaron alrededor de 3.000 detenidos. Hay denuncias por cientos y cientos de desaparecidos. Bueno, de esos 3.000 detenidos, los 3.000 claramente deben haber sido torturados, algunos desaparecidos, otros deben haber sido pasados a presos políticos, digamos, sumado a un montón de otras cuestiones que ocurrieron en pequeños pueblos donde el ejército, digamos, se aprovechó de la situación de poder que tenía. Hay historias muy interesantes sobre eso. Recién en 2013 se dio la primer condena por delitos de lesa humanidad durante el operativo Independencia contra Luciano Benjamín Menéndez, que fue otro de los líderes del ejército implicados, y Vilas, que fue el primer responsable del operativo, murió impune, porque ¿En qué murió en año? 2010, poco tiempo antes. Así que lamentablemente, y bueno, de hecho Isabel Perón, que es otra responsable, no solo de ese, sino de un montón de otros crímenes, pues también fue parte directa o indirectamente, pero con total conocimiento de la causa de la AAA, sigue impune porque increíblemente sigue viva en Madrid y sigue ahí como si nada. Así que bueno, 50 años se cumplen del Operativo Independencia, un hecho que un poco olvidado, pero que realmente es un mojón fundamental para entender lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Así que... Vas a cerrar con una canción, pero antes quiero ver la denuncia que nos dice Focusín acá, si CFM significa Carva fue montonero. Está muy bien. Que venga y se defienda solo. Bien, vamos a escuchar un temazo que tiene bastante que ver con esto, que es Desapariciones, cantado por Los Fabulosos, que creo que la versión original es de Rubén Blades. Desconozco. Creo, pero bueno. Y volvemos con los amigos de La Política Ambiental.